Laila servía café en un restaurante de lujo sin imaginar que el jeque millonario que humilló a su amiga guardaba el mismo secreto oscuro que destruyó a su familia. Cuando él cruzó la línea, ella pronunció las palabras que harían temblar su imperio. O me respetas o hablo. Lo que sucede después pondrá a prueba todo lo que ambos creían sobre poder, dignidad y redención, revelando un secreto que cambiará sus vidas para siempre. Una historia que demuestra que el verdadero poder no viene del dinero, sino del coraje de defender lo que es justo, y te hará creer que incluso los corazones más blindados pueden aprender a sentir. El aroma a cardamomo y café árabe impregnaba cada rincón del restaurante Al-Nahda, el establecimiento más exclusivo de Dubái, donde solo los apellidos correctos garantizaban una mesa. Laila Rashid ajustó su uniforme negro impecable por quinta vez esa mañana, un gesto nervioso que repetía cuando las manos le temblaban. No por miedo al trabajo, llevaba 3 años sirviendo a millonarios que gastaban en una cena lo que ella ganaba en 6 meses, sino por lo que cargaba en el bolsillo de su delantal. Una carta arrugada que no se atrevía a leer completa, pero tampoco podía desechar. Mesa 7, Laila. El jeque Al-Rashid acaba de llegar, anunció Samira, la gerente, con esa voz tensa que usaba cuando la realeza entraba al restaurante. Comportamiento impecable. Ya sabes cómo es. Laila lo sabía. Todo el personal lo sabía. El jeque Tariq Al-Rashid era una tormenta con túnica blanca inmaculada y ojos color ámbar que parecían tasar el valor de las personas en segundos. Heredero de un imperio petrolero, filántropo reconocido, rostro en las portadas de revistas empresariales. También era conocido por otra cosa que las revistas nunca publicaban: su desprecio calculado hacia quienes consideraba inferiores, un desprecio tan elegante que muchos no lo notaban hasta que era demasiado tarde. Laila caminó hacia la mesa 7 con la bandeja en alto, cada paso una negociación entre la necesidad del empleo y la dignidad que su madre le había enseñado a proteger. El jeque estaba acompañado de 3 hombres en trajes occidentales caros, todos riendo de algo que claramente los hacía sentir superiores al resto del restaurante. Buenos días, Sayidi. ¿Puedo ofrecerles café? Negro, sin azúcar, rápido, interrumpió Tariq sin levantar la vista de su teléfono móvil, con dedos adornados por un anillo de ónice que brillaba bajo las lámparas de cristal. Y dile a la cocina que si el shawarma tarda más de 15 minutos, hablaré personalmente con el dueño. No era la primera vez que Laila atendía a Tariq. En las 3 ocasiones anteriores, él no había registrado su existencia más allá de señalar errores inexistentes en el servicio. Pero hoy algo era diferente. Quizás fue la forma en que sus ojos finalmente se posaron en ella. No en su rostro, sino en su mano derecha, donde un pequeño tatuaje de henna descolorido formaba el símbolo del ave fénix, o tal vez fue simplemente mala suerte. ¿Ese tatuaje es permanente?, preguntó con una curiosidad que sonaba más a interrogatorio. No, Sayidi, es henna tradicional, respondió Laila, sintiendo cómo las miradas de los otros comensales se clavaban en ella. ¡Qué vulgar!, murmuró Tariq, suficientemente alto para que ella escuchara, pero suficientemente bajo para tener negación plausible. En mi casa, el personal debe mantener estándares, pero supongo que aquí las reglas son flexibles. Los hombres en la mesa rieron, ese tipo de risa que Laila conocía demasiado bien, la que convertía a las personas en chistes. Ella apretó la bandeja con fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos, pero mantuvo la sonrisa profesional que había perfeccionado. Una sonrisa que no alcanzaba sus ojos color miel.
ojos que guardaban historias que alguien como Tariq jamás se molestaría en conocer. «Disculpe las molestias, Sayidi. Traeré su orden inmediatamente». Mientras se alejaba, escuchó a uno de los hombres preguntar: «¿Por qué contratan a este tipo de mujeres en lugares así? Claramente no entienden el nivel de sofisticación que se requiere». La respuesta de Tariq fue cortada por el sonido de platos en la cocina, pero Layla no necesitaba escucharla. La conocía de memoria porque era la misma opinión que había destruido a su padre, que había convertido a su familia en fantasmas sociales, que había obligado a su hermana menor a abandonar la universidad. Los poderosos siempre encontraban formas elegantes de decir que algunas personas simplemente no pertenecían a su mundo. En la cocina, su amiga Nur estaba preparando una bandeja de entradas con las manos temblando ligeramente. Nur había empezado a trabajar en Al-Nahda apenas 2 semanas atrás. Una chica de 23 años con sueños de ahorrar suficiente para la escuela de diseño. Tenía esa clase de belleza delicada que la hacía parecer frágil, aunque Layla había aprendido que las apariencias siempre mentían. «¿Estás bien?», preguntó Layla, notando cómo Nur evitaba su mirada. «Sí, solo el jeque de la mesa 5 pidió que yo personalmente sirviera su postre. Dijo que le gustó mi forma de presentar los platos». Algo frío se instaló en el estómago de Layla. Conocía ese código. Lo había visto antes, en las formas en que hombres poderosos convertían cumplidos en cadenas, atención en trampa. «Ten cuidado, Nur. Si te hace sentir incómoda, dímelo». Nur asintió, pero su sonrisa era la de alguien que quería creer que el mundo era más amable de lo que realmente era. Las siguientes 2 horas pasaron en el ritmo frenético del servicio de almuerzo. Layla se movía entre mesas con la gracia de años de práctica, invisible pero indispensable, escuchando conversaciones sobre fusiones empresariales, viajes en yate y problemas que solo existían cuando tenías demasiado dinero. En la mesa 7, Tariq continuaba con sus reuniones, cada palabra suya pronunciada con la autoridad de quien nunca había escuchado un no genuino. Fue cerca de las 2 de la tarde cuando sucedió. Layla estaba limpiando la mesa 6 cuando escuchó la voz elevada de Nur. Esa nota de pánico mal disimulada que hace que todo tu cuerpo se ponga en alerta. «Lo siento mucho, Sayidi. Fue un accidente», decía Nur, con una mancha de salsa de granada extendiéndose por el mantel blanco de la mesa 5. El jeque sentado allí, Khalil Al-Faris, primo lejano de Tariq y conocido por su temperamento volátil, se puso de pie bruscamente con salsa salpicada en su túnica color crema. «¿Accidente? ¿Tienes idea de cuánto cuesta esta ropa? ¿Tienes siquiera el cerebro necesario para cargar un plato correctamente? Yo pagaré la limpieza, por favor. Lo siento tanto», tartamudeó Nur, con lágrimas comenzando a formarse. «¿Tú pagarás? Con lo que ganas en un mes no alcanzaría ni para el botón». El jeque Khalil la miró con un desprecio tan puro que parecía destilado. «¿Quién te contrató? Esto es lo que pasa cuando bajan los estándares. Traen a cualquiera de los barrios pobres y creen que pueden simular pertenecer». Layla sintió algo romperse dentro de ella. No era nuevo. Ese algo se había agrietado hacía años, pero esta vez los fragmentos cortaban diferente. Dejó la bandeja en la mesa 6 y caminó hacia la escena con pasos medidos, consciente de que Samira la observaba con advertencia desde el bar, consciente de que esto podía costarle el empleo, consciente de que ya no le importaba. «Disculpe, Sayidi», intervino con voz firme pero respetuosa, colocándose ligeramente frente a Nur. «Fue un accidente genuino. Por supuesto que el restaurante cubrirá todos los gastos de limpieza. Puedo ofrecerle una túnica de cortesía mientras tanto». Khalil la miró como si acabara de notar la existencia de una cucaracha parlante. «¿Y tú quién eres para interrumpir?
¿Su protectora? Quizás deberían enseñarles que en 1900, lugares como este, la gente como ustedes debe ser vista, no escuchada. Con todo respeto, continuó Layla sintiendo la carta en su bolsillo como un peso muerto. Todos merecemos ser tratados con dignidad básica, independientemente de... ¿Dignidad? La voz de Tariq cortó el aire como un látigo. Había abandonado su mesa y se acercaba con esa forma de caminar que los poderosos perfeccionan, donde cada paso es una demostración de territorio. Le estás dando lecciones de comportamiento a un invitado. Los ojos color ámbar de Tariq se encontraron con los de Layla por primera vez de verdad. Y en ese momento, algo pasó. Un reconocimiento que ninguno de los dos entendía todavía. Una corriente eléctrica de desafío y curiosidad que hizo que el restaurante completo pareciera contener el aliento. No, Sayidi, solo estás olvidando tu lugar, interrumpió Tariq. Pero había algo extraño en su voz, como si las palabras fueran un guión que sabía de memoria, pero que de pronto sonaba falso. Tu trabajo es servir, no opinar. Si no puedes entender esa diferencia básica, quizás este no es el lugar apropiado para ti. Layla podría haber dejado que terminara ahí, debería haberlo hecho. Pero entonces vio las lágrimas silenciosas rodando por las mejillas de Nur, vio las sonrisas satisfechas de los jeques, vio su propio reflejo en el espejo dorado detrás de ellos. Una mujer de 29 años que había tragado demasiadas humillaciones y enterrado demasiados gritos, y algo en ella se reveló. ¿Mi lugar?, repitió lentamente con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. Tiene razón, Sayidi, todos tenemos un lugar. El mío es trabajar honestamente para mantener a mi familia. ¿Cuál es el suyo? El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Varios comensales dejaron de fingir que no prestaban atención. Samira se puso pálida detrás del bar. Khalil parecía a punto de explotar. Pero Layla solo tenía ojos para Tariq, cuyos ojos color ámbar se habían estrechado con algo que podría haber sido ira o podría haber sido algo completamente diferente. «Cuidado», dijo Tariq en voz baja, dando un paso más cerca. Olía a oud y a algo más, algo como ozono antes de una tormenta. Las palabras tienen consecuencias. Lo sé, mejor que nadie, respondió Layla, y en ese momento tomó la decisión que cambiaría todo. Su mano se deslizó al bolsillo de su delantal, rozando la carta arrugada. El mismo nombre que aparecía en esa carta estaba frente a ella, Al-Rashid, y el secreto que guardaba ese papel podía hacer temblar el imperio del jeque. Pero antes de que pudiera decir algo más, Tariq se inclinó ligeramente, suficiente para que solo ella escuchara. Esta conversación no ha terminado. Preséntate en mi oficina mañana a las 9, Torre Burj Al Rashid, piso 50. Y trae esa actitud. Me intriga ver cuánto dura cuando realmente conozcas las consecuencias de desafiar a las personas equivocadas. Se alejó sin esperar respuesta, dejando un rastro de confusión y tensión. Khalil lo siguió después de lanzarle a Nur una mirada final de desprecio. Gradualmente, el murmullo de conversaciones se reanudó, aunque ahora Layla era el tema principal en voz baja. Samira apareció a su lado inmediatamente, con el rostro dividido entre preocupación y frustración. Mi oficina. Ahora. En la pequeña oficina que olía a papeleo y café viejo, Samira cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿En qué estabas? Pensando. ¿Tienes idea de quién es el jeque Al-Rashid? ¿Cuánto poder tiene? Una palabra suya y este restaurante cierra. Una palabra suya y nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Lo sé. Layla se sorprendió de lo calmada que sonaba su voz. Pero no podía quedarme callada mientras humillaba a Nur así. Ya fue suficiente. ¿Suficiente? Samira se pasó las manos por el cabello.
Laila, te aprecio. Eres una de las mejores meseras que tengo. Pero no puedo protegerte de esto. Si vuelve a puntas suceder, tendré que dejarte ir. ¿Entiendes? Laila asintió, aunque ambas sabían que algunas cosas, una vez rotas, no podían repararse con asentimientos. Esa noche, en el pequeño apartamento de 2 habitaciones que compartía con su madre y su hermana menor, Laila finalmente desplegó la carta completa sobre la mesa de la cocina. El papel estaba amarillento, la tinta desvaída, pero las palabras seguían siendo un puñal afilado. Querida Amira, los resultados confirman lo que sospechábamos. La transacción fue fraudulenta desde el inicio. Tu esposo fue el chivo expiatorio perfecto, pero las órdenes vinieron directamente de la oficina de Al-Rashid Holdings. Las firmas falsificadas, los fondos desviados, todo fue orquestado desde arriba. Nunca tuvo oportunidad. Adjunto las pruebas, pero ten cuidado con quién las compartes. Esta familia tiene alcance largo y memoria más larga. La justicia y el poder rara vez duermen en la misma cama. Su padre, Rashid Farouk, había sido contador en una firma que manejaba inversiones para varios jeques, incluyendo a la familia Al-Rashid. Hace 7 años, lo acusaron de malversación de fondos, 5 millones de dirhams, que supuestamente desvió a cuentas fantasma. La evidencia parecía irrefutable. Su firma electrónica, sus códigos de acceso, transferencias que rastreaban a su computadora. Fue a prisión declarando inocencia hasta su último aliento, que llegó apenas 2 años después, cuando su corazón simplemente se rindió bajo el peso de la vergüenza y el encierro. Laila tenía 22 años cuando su mundo se derrumbó. Su hermana Aisha apenas tenía 16. Su madre Amira tuvo que vender la casa, las joyas, los recuerdos, todo para pagar abogados que no pudieron o no quisieron hacer nada contra el muro de evidencia. Los amigos desaparecieron, las puertas se cerraron. El apellido Farouk se convirtió en sinónimo de ladrón en los círculos que antes lo recibían. Esta carta había llegado 6 meses después del funeral, enviada anónimamente a la casa de su tía. Durante años, Laila la había guardado, sin saber qué hacer con ella. ¿A quién denunciar cuando los culpables son los que escriben las leyes? ¿Cómo pelear cuando tu enemigo controla el tablero completo? Pero ahora tenía un nombre específico, un rostro, Tariq Al-Rashid. Él tendría apenas 20 años cuando sucedió, demasiado joven para estar a cargo, quizás, pero no demasiado joven para saber, y definitivamente no demasiado joven para hacer algo al respecto si realmente era el hombre de principios que la prensa vendía. ¿Vas a ir? La voz de su madre la sacó de sus pensamientos. Amira Farouk estaba en la puerta de la cocina, envuelta en una bata desgastada, con canas prematuras enmarcando un rostro que alguna vez fue suave, pero que ahora llevaba mapas de preocupación. ¿Ir a dónde? No finjas, Habibti, te conozco. Algo pasó hoy y estás mirando esa carta como si fuera una llave o una bomba. Probablemente ambas. Laila le contó sobre el incidente en el restaurante, sobre la convocatoria de Tariq. Notablemente, no mencionó lo que planeaba hacer con la carta. «Ten cuidado», dijo su madre finalmente, con una mano temblorosa posándose en el hombro de Laila. «Esa familia nos quitó todo una vez. No quiero que te quiten a ti también. Mamá, ¿qué tal si papá tenía razón? ¿Qué tal si realmente fue inocente?» «Lo sé, Laila. Siempre lo supe». Los ojos de Amira se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Tu padre era muchas cosas. Terco, demasiado orgulloso, mal bailarín, pero no era un ladrón. Pero saber la verdad y poder probarla son 2 cosas diferentes. Y las personas que hicieron esto, ellas no juegan con las mismas reglas que nosotros». Esa noche, Laila no durmió. Se quedó en la ventana mirando las luces de Dubái.
Esa ciudad de contrastes donde rascacielos tocaban las nubes, mientras en las sombras la gente luchaba por sobrevivir. En algún lugar de ese bosque de Minnesota, cristal y acero, estaba la torre Burj Al Rashid, y en su piso 50, un jeque que creía que el mundo le debía obediencia. Lo que Tariq no sabía era que Layla Rashid había aprendido algo crucial en estos 7 años de supervivencia. Las personas que no tienen nada que perder son las más peligrosas, y ella estaba a punto de enseñarle esa lección de la forma más personal posible. A las 8:30 de la mañana siguiente, Layla se paró frente al espejo de su habitación, ajustando la única blusa formal que poseía, una prenda color crema que había visto mejores días, pero que al menos proyectaba dignidad. El ave fénix en su mano derecha estaba más desvanecido ahora, apenas visible, como su propia esperanza, pero aún estaba ahí. Metió la carta en su bolso junto con una copia escaneada que había hecho esa madrugada en un café internet de mala muerte. Si algo le pasaba, al menos habría evidencia. Era una precaución probablemente inútil. ¿Quién creería a una mesera sobre un jeque? Pero le daba una ilusión de control. El viaje en metro hasta el distrito empresarial fue un estudio en contrastes. Trabajadores de la construcción con ropa polvorienta, compartiendo espacio con ejecutivos en trajes impecables, todos moviéndose en paralelo, pero en mundos diferentes. Layla se preguntó en cuál de esos mundos realmente pertenecía, o si tal vez no pertenecía a ninguno. La torre Burj Al Rashid era exactamente lo que esperabas de un edificio que llevaba el nombre de una dinastía, todo vidrio reflectante y mármol, con una fuente en el lobby que probablemente costaba más que su apartamento completo. Los guardias de seguridad la miraron con esa mezcla de curiosidad y sospecha reservada para quienes claramente no pertenecían. «Tengo una cita con el jeque Al Rashid», dijo con más confianza de la que sentía. Piso 50. El guardia revisó su computadora con escepticismo evidente. ¿Nombre? Layla Rashid. Sus cejas se elevaron ligeramente. Claramente. Estaba en la lista y le entregó un pase de visitante sin más comentarios. El ascensor era del tipo que te hace sentir que estás en una nave espacial, todo espejos y luces LED sutiles, subiendo tan suavemente que apenas notabas el movimiento. Layla contó cada piso, cada número un paso más cerca de ¿qué exactamente? No estaba segura. El piso 50 se abrió a una recepción que parecía más galería de arte que oficina. Pinturas contemporáneas de artistas árabes famosos colgaban en paredes color arena y el piso era de mármol negro con vetas doradas. Detrás de un escritorio de vidrio, una recepcionista con un hijab perfectamente colocado y maquillaje impecable le dedicó una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» «Layla Rashid, tengo una cita a las 9». Algo cambió en la expresión de la recepcionista, un destello de curiosidad o quizás lástima. «Por supuesto, el jeque la está esperando». Última puerta al final del pasillo. El pasillo era largo, bordeado de ventanales que ofrecían vistas panorámicas de Dubái. Layla podía ver el Burj Khalifa en la distancia, el Dubai Mall, las arterias de tráfico como ríos de metal. Un recordatorio constante de qué tan grande era esta ciudad y qué tan pequeña era ella en comparación. La puerta al final estaba entreabierta. Layla golpeó 2 veces, firme, pero no agresivo. «Adelante». La oficina de Tariq Al Rashid era una declaración de poder y gusto. Escritorio de caoba oscura, más arte en las paredes, una biblioteca completa de libros que se veían leídos, no solo decorativos, y ventanales del piso al techo que convertían la ciudad en su jardín personal. Tariq estaba de pie junto a la ventana, todavía en su túnica tradicional blanca, con bisht negro sobre los hombros,
mirando hacia afuera con las manos entrelazadas en la espalda. «Puntual», dijo sin voltear. «Eso es bueno. Muestra respeto, o al menos entendimiento de consecuencias. Muestra que valoro mi tiempo tanto como el suyo», respondió Layla, negándose a aceptar la narrativa que él intentaba establecer. Tariq se giró entonces y la luz de la mañana lo iluminó de una forma que era casi teatral. Era objetivamente guapo, eso era innegable, con rasgos marcados, barba corta impecablemente recortada, y esos ojos color ámbar que ahora la estudiaban con una intensidad que hacía difícil mantener contacto visual. Pero la belleza y el poder eran distracciones, y Layla no podía permitirse ninguna. «Siéntate», indicó. Una silla frente a su escritorio. No fue una invitación, fue una instrucción. Layla permaneció de pie. «Prefiero pararme, gracias». Una sonrisa mínima tocó las comisuras de los labios de Tariq, más reflexiva que divertida. «Interesante. ¿Siempre eres tan desafiante con todos o reservas este tratamiento especial para mí? Solo con personas que confunden poder con permiso para humillar a otros». Tariq rodeó su escritorio, apoyándose en el borde, cruzando los brazos. «Entonces esto es sobre lo de ayer, tu amiga con el plato de salsa. Mi amiga Nur, que tiene nombre, sueños y dignidad. Sí, es sobre ella. Y sobre cómo usted y su primo sintieron que era apropiado convertir un accidente en un espectáculo público de crueldad». «¿Crueldad?», Tariq inclinó la cabeza. «Palabras fuertes. Yo diría que fue expectativas claras. En círculos de excelencia, los estándares existen por una razón. Los estándares son sobre calidad de trabajo, no sobre el valor de las personas». Layla sintió su temperatura subir. Su primo no estaba frustrado por el servicio, estaba disfrutando el poder de hacer que alguien se sintiera pequeña. Y usted lo respaldó. Por primera vez, algo que podría haber sido incomodidad cruzó el rostro de Tariq. Duró apenas un segundo antes de que la máscara de control regresara. «¿Y por eso arriesgaste tu empleo? ¿Por principios? Algunos de nosotros aún tenemos esos». El silencio que siguió fue denso. Tariq la estudiaba de una manera diferente ahora, como si acabara de notar que ella era un rompecabezas que no había visto completo. «¿Sabes quién soy realmente?», preguntó finalmente. «Sé que es rico, sé que es poderoso, sé que la gente dice su nombre con reverencia o miedo, generalmente ambas». Layla sostuvo su mirada. «Pero eso no responde quién es realmente, ¿verdad? Filósofa además de mesera. ¡Qué combinación tan inusual!». Había un filo en su voz ahora. «Déjame aclararte algo, Layla Rashid. Yo no te llamé aquí para debatir ética. Te llamé porque hiciste algo que pocas personas se atreven. Me desafiaste públicamente. Eso muestra o extraordinaria valentía o extraordinaria estupidez. Aún estoy decidiendo cuál. Quizás ambas no son mutuamente excluyentes». Tariq se rió entonces, una risa genuina que lo tomó por sorpresa tanto como a ella. «Tienes agallas, lo admito. Entonces, aquí está mi propuesta. Estoy organizando una gala benéfica en 2 semanas. 200 invitados, lo mejor de la sociedad. De Dubái, recaudando fondos para educación de niñas en zonas rurales. Necesito personal de servicio impecable. Te ofrezco dirigir ese equipo. La paga es 10 veces lo que ganas en el restaurante, más bonificación si todo sale perfecto». Layla parpadeó, completamente desarmada. «¿Por qué haría eso? Porque quiero ver si tu actitud sobrevive cuando realmente comprendes cómo funciona mi mundo. Y porque…» Hizo una pausa, algo cambiando en su expresión. «Tal vez quiero demostrar que soy más que el villano que has decidido que soy». Era una oferta tentadora. Layla podía pensar en 1000 formas en que ese dinero cambiaría la vida de su familia.
pero también podía sentir la trampa, los bordes afilados ocultos en seda. ¿Y si me niego? Entonces te vas, vuelves a tu restaurante y ambos seguimos con nuestras vidas. Pero siempre te preguntarás si perdiste la oportunidad de realmente cambiar algo. Tariq se enderezó, caminando de nuevo hacia la ventana. Entiendo tu desconfianza, Layla. El mundo no ha sido amable contigo, pero a veces las oportunidades vienen disfrazadas de las personas menos esperadas. Layla pensó en la carta en su bolso, en el secreto que podía dinamitar todo. Pensó en Noor llorando, en su madre trabajando turnos dobles como limpiadora, en su hermana Aisha, que había abandonado sus sueños. Y pensó en algo más. Si rechazaba esto, nunca conocería realmente a Tariq al-Rashid. Nunca sabría si era simplemente otro jeque arrogante o si había algo más, complejo bajo esa superficie pulida. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Tariq se volvió, sorpresa genuina en su rostro. ¿Tú pones condiciones? Si voy a trabajar para usted, debe tratar a todo el personal con respeto básico. Nada de humillaciones, nada de juegos de poder. Si veo comportamiento como el de ayer, me voy inmediatamente y puede explicarle a sus invitados por qué su gala se derrumbó. Por un largo momento, Tariq simplemente la miró. Layla podía ver los cálculos detrás de sus ojos, las capas de consideración. Finalmente asintió lentamente. De acuerdo, trato, pero te advierto, Layla Rashid, si aceptas entrar en mi mundo, vas a descubrir que nada es tan simple como parece. Las líneas entre héroe y villano, justicia e hipocresía, son más borrosas de lo que tu moral en blanco y negro puede manejar. Tal vez, Layla se permitió una pequeña sonrisa. O tal vez, usted descubrirá que algunas líneas deben permanecer claras, sin importar cuánto poder tengas para borrarlas. Salió de la oficina sin esperar a ser despedida, sintiendo los ojos color ámbar de Tariq en su espalda hasta que las puertas del elevador se cerraron. Solo entonces dejó escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que habían iniciado un juego infinitamente más peligroso y complejo que una simple batalla de voluntades. Porque Tariq al-Rashid guardaba sus propios secretos, algunos que justificaban su coraza de arrogancia, otros que la contradecían, y Layla llevaba en su bolso evidencia que podía destruir el legado que él había pasado años construyendo. Y en algún punto, entre el desprecio inicial y la curiosidad emergente, entre la sed de justicia y el anhelo de comprensión, ambos iban a tener que decidir qué precio estaban dispuestos a pagar por la verdad y qué harían cuando descubrieran que sus destinos habían estado entrelazados mucho antes de ese primer encuentro en el restaurante. El juego había comenzado, y en Dubái, donde el dinero compraba casi todo excepto la redención, ambos estaban a punto de aprender que las deudas del pasado siempre, eventualmente, llegan a cobrarse. Los días siguientes fueron un torbellino. Layla mantuvo su trabajo en Al-Nahda. No podía arriesgarse a perder el ingreso estable hasta que la gala realmente sucediera. Pero las tardes las dedicaba a reuniones de preparación en una sala de conferencias de la Torre Burj al-Rashid. Era un mundo completamente nuevo. Coordinadores de eventos con tabletas electrónicas, proveedores de catering que hablaban de experiencias gastronómicas en lugar de comida, diseñadores florales que trataban los arreglos como esculturas vivientes. Y en el centro de todo, Tariq. Era diferente en modo de trabajo. Todavía llevaba su aire de autoridad inquebrantable, pero había una precisión casi obsesiva en cómo manejaba cada detalle. Layla lo sorprendió más de una vez revisando personalmente los menús,
para asegurarse de que consideraran todas las restricciones dietéticas, debatiendo la altura exacta de los centros de mesa para no obstruir conversaciones, incluso probando personalmente las sillas para confirmar que fueran cómodas durante una cena de 3 horas. ¿Sorprendida?, preguntó Tariq una tarde, notando la mirada de Layla mientras él reorganizaba un arreglo de mesa por tercera vez. Honestamente, sí. Pensé que delegarías todo esto. La mayoría de las personas lo hacen, admitió, ajustando una orquídea ligeramente torcida. Pero esta gala no es solo teatro social para mí. El dinero que recaudemos va directamente a construir 3 escuelas en áreas que actualmente no tienen acceso a educación secundaria para niñas. Eso significa 200 estudiantes que tendrán oportunidades que de otro modo nunca existirían. Los detalles importan porque las consecuencias importan. Layla sintió algo moverse en su pecho, una grieta en la armadura de certeza que había construido alrededor de su opinión sobre él. ¿Por qué educación para niñas específicamente? Tariq quedó quieto por un momento, su mano aún en la orquídea. Mi madre, dijo finalmente, su voz más suave que nunca. Creció en un pueblo donde se esperaba que las niñas se casaran a los 15. Ella quería ser doctora, pero nadie consideró ese sueño como algo más que una fantasía tonta. Tuvo suerte. Mi padre la conoció cuando visitó a un familiar. Quedó fascinado por su mente y convenció a su familia de permitir el matrimonio con la condición de que ella pudiera continuar estudiando. ¿Y lo hizo? Sí, se graduó con los mejores honores de su clase médica. Ejerció durante 20 años antes de que el cáncer se la llevara cuando yo tenía 17. Había dolor genuino en su voz, crudo y sin filtrar. Antes de morir, me hizo prometer que usaría cualquier poder o influencia que tuviera para asegurarme de que otras niñas no tuvieran que depender de la suerte o de un hombre benévolo para acceder a sus sueños. Era la cosa más humana que Layla lo había escuchado decir y lo desarmaba de formas que no esperaba. Era más fácil cuando Tariq era simplemente el enemigo, el símbolo de todo lo que odiaba sobre la desigualdad y el privilegio. Pero esta evidencia de que era una persona completa con heridas propias, complicaba todo. Lo siento por tu pérdida, dijo suavemente. Ella estaría orgullosa de lo que estás haciendo. Tariq la miró, entonces realmente la miró, y por un momento las paredes entre ellos parecieron más delgadas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. He conocido a cientos de personas en los últimos años, políticos, empresarios, celebridades, realeza. La mayoría me dice lo que creen que quiero escuchar, pero tú me desafías, me cuestionas, te niegas a jugar según las reglas establecidas. ¿Y es molesto?, sugirió Layla con una media sonrisa. Iba a decir refrescante, pero molesto también. Funciona. Una sonrisa genuina apareció en su rostro, transformándolo completamente. Sin la máscara de arrogancia, Tariq al-Rashid era peligrosamente atractivo, de una forma que no tenía nada que ver con dinero o poder y todo que ver con humanidad genuina. El momento fue interrumpido por la entrada del coordinador de eventos, un hombre francés llamado Philippe, que parecía en perpetuo estado de pánico elegante. Yeque al-Rashid, tenemos una situación. El proveedor de vinos canceló, anunció, con drama apropiadamente europeo. Algo sobre problemas de envío desde Italia. Sin vinos premium, la gala será un desastre social. Tariq suspiró, el peso de sus responsabilidades visiblemente regresando. Llama a Alhambra Distributors. Diles que es para mí y que pagaré el triple por entrega urgente. Ya lo intenté. Dicen que su inventario de reserva ya está comprometido para otro evento. Entonces llama a Tariq
comenzó a listar alternativas, cada una siendo descartada por Philippe por diversas razones logísticas. Laila observaba el intercambio, pensando. Finalmente interrumpió. ¿Qué tal si contactamos a Majid's Imports? Ambos hombres la miraron. ¿Quién?, preguntó Philippe con visible escepticismo. Es un pequeño distribuidor en Sharjah. No tiene el glamour de los grandes nombres, pero su dueño, el tío Majid, tiene conexiones con viñedos boutique en Líbano y Marruecos que producen vinos increíbles. Mi padre hizo una pausa, tragando la piedra familiar en su garganta. Solía trabajar con él en eventos corporativos. Si alguien puede conseguir calidad en tiempo récord, es él. Tariq la estudió con esa intensidad que ya estaba volviéndose familiar. ¿Y confías en su producto? Con mi reputación, respondió sin vacilar. Entonces, llámalo. Si esto funciona, te debo una. Laila sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Cuando el tío Majid contestó, su voz exactamente como la recordaba, cálida y ronca de años de fumar shisha, sintió una punzada de nostalgia por tiempos más simples. Aló, Laila Farouk, Wallahi, Habibti, han pasado años. ¿Cómo está tu madre? Y la pequeña Aisha. Conversaron brevemente, Laila actualizándolo en términos generales, antes de explicar la situación. El tío Majid quedó en silencio cuando ella mencionó el nombre de Tariq al-Rashid. Ese nombre, dijo cuidadosamente. Tu padre... Lo sé, tío, pero esto es trabajo y necesito tu ayuda. ¿Puedes hacerlo? Otra pausa, luego un suspiro. Para ti, Habibti, cualquier cosa, déjame ver qué puedo hacer, te llamo en 1 hora. Cuando colgó, Tariq y Philippe la miraban con expresiones diferentes. Philippe con alivio esperanzado, Tariq con algo más complejo que ella no podía descifrar completamente. Tienes recursos inesperados, comentó Tariq. A veces, los mejores recursos no están en los directorios de lujo, respondió Laila, consciente de la ironía de dar consejos sobre conexiones a un hombre cuya agenda probablemente contenía la mitad de la élite mundial. El tío Majid cumplió. No solo consiguió los vinos, una selección de reservas libanesas y marroquíes que Philippe declaró inesperadamente exquisitas después de probarlas, sino que los entregó personalmente 2 días después, negándose a cobrar más que su precio estándar a pesar de las circunstancias urgentes. Cuando Laila fue a encontrarse con él en el área de carga de la torre, el tío Majid la abrazó con la familiaridad de viejos tiempos. ¿Estás trabajando? Para él no fue una pregunta. ¿Sabes quién es? Lo que su familia le hizo a la tuya. Lo sé, tío, pero es complicado. La vida siempre lo es, Habibti. Suspiró, enmarcando el rostro de Laila con manos encallecidas. Solo ten cuidado. Los escorpiones no cambian su naturaleza, incluso si momentáneamente dejan de picar. Mientras Laila veía el camión de Majid alejarse, sintió una presencia detrás de ella. Tariq estaba en el marco de la puerta de carga, observando con expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó. Suficiente, caminó hacia ella. Él te conoce desde hace mucho. Mencionó a tu padre, tu familia. Hay una historia ahí. No era una pregunta, pero exigía respuesta de todos modos. Laila consideró sus opciones. Podía desviar, cambiar de tema, mantener sus secretos cerca, o podía dar un paso hacia la verdad, ver cómo reaccionaba. Mi padre trabajaba en finanzas corporativas, dijo finalmente. Organizaba eventos para clientes, incluyendo distribuidores, como el tío Majid. Éramos diferentes entonces, teníamos una vida diferente. ¿Y qué pasó? Laila lo miró directamente. Fue acusado de un crimen que no cometió. Fue a prisión, murió ahí. Mi familia perdió todo. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión.
Y las personas responsables nunca enfrentaron consecuencias porque tenían el tipo de poder que reescribe la realidad a su conveniencia. Algo cambió en el rostro de Tariq. Un endurecimiento, una distancia que no había estado ahí momentos antes. «Y por eso me odias», dijo suavemente. «Represento ese tipo de poder para ti. No te conozco lo suficiente para odiarte». Layla mantuvo su voz firme. «Pero sí, desconfío del poder sin rendición de cuentas. He visto el daño que causa». Tariq asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Al menos eres honesta. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría». Se giró para irse, luego se detuvo. «Para lo que sirva, Layla. No todos los que tienen poder lo usan para destruir. Algunos de nosotros realmente intentamos arreglar sistemas rotos, aunque admito que no siempre lo logramos». Lo dejó con esas palabras, pero Layla sintió su peso mucho después de que desapareció de nuevo en la torre. Porque por primera vez tuvo que enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si Tariq realmente era diferente? ¿Qué significaría eso para la justicia que había estado buscando? ¿Y cómo reconciliaría la venganza con esta cosa complicada que estaba creciendo entre ellos? No exactamente amistad, no exactamente confianza, pero definitivamente algo más que antagonismo puro. La semana siguiente fue consumida por preparaciones finales. Layla trabajaba 18 horas al día, dividida entre turnos en Al-Najda y ensayos para la gala. Reclutó a Nur para el equipo de servicio, junto con otros 5 meseros del restaurante que conocía y confiaba. Les entrenó no solo en protocolos de servicio, sino en dignidad, cómo mantener la cabeza alta, incluso cuando servían a personas que los miraban como invisibles, cómo responder a rudeza con profesionalismo sin perder un ápice de autorrespeto. Tariq observaba estos entrenamientos a veces, siempre desde la distancia, nunca interrumpiendo. Layla lo pillaba mirándola con esa expresión analítica que usaba, como si ella fuera un código que estaba tratando de descifrar. Una noche, 3 días antes de la gala, Layla estaba sola en la sala de eventos haciendo verificaciones finales cuando Tariq apareció. Era tarde, pasadas las 11, y él se había quitado el bisht con solo la túnica blanca y sin el traje de autoridad que normalmente vestía como armadura. «¿No duermes nunca?», preguntó, caminando entre las mesas ya preparadas. «Podría preguntarte lo mismo». Layla ajustaba un tenedor que estaba milimétricamente fuera de lugar. Dormir significa parar de pensar. Y hay demasiado en qué pensar últimamente. Los preparativos, entre otras cosas, se detuvo en una mesa trazando el borde de un plato de porcelana fina. «Layla, ¿puedo preguntarte algo personal?». Ella se tensó inmediatamente, su radar de autopreservación activándose. «Puedes preguntar, no garantizo que responderé». Una media sonrisa. «Justo. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Y no me digas solo por el dinero. Has tenido docenas de oportunidades de retirarte, especialmente cuando te hice trabajar el doble de lo acordado inicialmente. Pero te quedas. ¿Por qué?». Era una buena pregunta y merecía una respuesta honesta, o al menos parte de una. «Porque querías probar que podía manejar tu mundo, y yo quería probar que no me intimidaría». Layla cruzó los brazos. «Y porque empiezo a pensar que tal vez no eres exactamente lo que asumí que eras. ¿Y qué asumiste que era? Un príncipe mimado que usaba caridad como relaciones públicas mientras mantenía sistemas de desigualdad que beneficiaban su estatus». Tariq se rió, una risa genuina que llenó la sala vacía. «Bueno, no te guardas nada. ¿Y ahora?». «Ahora creo que eres más complicado que eso, lo cual, honestamente, hace todo más difícil». «¿Por qué más difícil?». Layla vaciló. La pregunta colgaba entre ellos, cargada de cosas no dichas.
porque era más fácil odiar a un villano unidimensional, porque la complejidad requería empatía y la empatía complicaba la sed de justicia, porque cada vez que Tariq mostraba humanidad genuina, la carta en su bolso se sentía más pesada, la decisión de qué hacer con ella más imposible, porque las certezas son simples, dijo finalmente, y tú te niegas a ser simple. Tariq dio un paso más cerca, reduciendo el espacio entre ellos a algo que se sentía cargado, eléctrico. Tú tampoco eres simple, Layla Rashid. Desde el momento en que te plantaste frente a mí en ese restaurante, has sido un rompecabezas desafiante pero respetuosa, orgullosa pero no arrogante. Tienes cicatrices que no muestras, pero que te dan forma de maneras que apenas estoy comenzando a entender. Su voz era más baja ahora, más íntima, y es perturbador, de la mejor manera posible. El corazón de Layla latía demasiado rápido. Esto era peligroso, no el peligro físico, sino el tipo de peligro que viene cuando las líneas comienzan a borrarse, cuando el enemigo comienza a parecer humano, cuando la atracción empieza a complicar la misión. Tariq empezó sin saber exactamente qué iba a decir, pero él negó con la cabeza, dando un paso atrás, reinstalando la distancia profesional. Lo siento, eso fue inapropiado. Eres mi empleada para este evento y crucé una línea. No, yo. Layla se detuvo, frustrada consigo misma por sentirse decepcionada de que él se retirara. Es tarde. Ambos estamos cansados. Las cosas se sienten más intensas después de medianoche. Sí, Tariq asintió, pero sus ojos decían que no creía eso más de lo que ella lo hacía. Deberías irte a casa, descansar. El gran día está cerca. Layla asintió y reunió sus cosas. Mientras caminaba hacia la salida, sintió los ojos de Tariq siguiéndola, ese peso familiar de atención que ahora llevaba significados diferentes. En la puerta se volvió. Tariq, lo que dijiste antes sobre intentar arreglar sistemas rotos, ¿realmente lo crees? ¿Que las personas con poder pueden hacer las cosas bien? Él consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Creo que tenemos la responsabilidad de intentarlo. No siempre tendremos éxito. A veces el sistema es más fuerte que las buenas intenciones, pero rendirse porque es difícil, eso sería la verdadera traición. Hizo una pausa. ¿Por qué preguntas? Porque necesito saber si eres capaz de enfrentar los pecados de tu familia, pensó Layla. Porque necesito decidir si la justicia significa destruirte o darte la oportunidad de arreglar lo que está roto. Solo curiosidad, dijo en cambio, y salió antes de que él pudiera ver la mentira en su rostro. Esa noche, en su apartamento, Layla sacó la carta de nuevo. La releyó por enésima vez, memorizando cada palabra, cada implicación. Luego, abrió su laptop y comenzó a investigar algo que había estado evitando: la línea temporal de cuándo exactamente Tariq había asumido control de Al Rashid Holdings. Lo que encontró la sorprendió. Tariq se había unido oficialmente a la junta directiva de la compañía a los 25 años, 5 años después del escándalo de su padre. Antes de eso, había estado estudiando en Oxford, luego trabajando en una ONG de desarrollo económico en África Oriental. No fue hasta la muerte de su tío mayor que Tariq regresó a Dubái para tomar las riendas de los negocios familiares. Lo cual significaba que cuando destruyeron a su padre, Tariq no estaba ni siquiera en el país. No tenía control. Probablemente ni siquiera tenía conocimiento completo de las operaciones diarias. El responsable habría sido su tío Hamid, quien dirigió Al Rashid Holdings durante 15 años antes de su repentino ataque cardíaco. Esta revelación debería haberla aliviado. Significaba que Tariq personalmente no tenía la culpa. Pero de alguna manera lo complicaba todo aún más.
porque ahora la pregunta no era si Tariq había destruido a su familia, sino si sabía que su tío lo había hecho. Y si lo sabía, ¿qué había hecho al respecto? Layla cerró la laptop, exhausta mental y emocionalmente. En 2 días sería la gala. Tendría que decidir pronto qué hacer con la verdad que cargaba. Pero por ahora, en la oscuridad de su habitación, se permitió un momento de honestidad brutal. Una parte de ella, una parte cada vez mayor, no quería que Tariq fuera el villano. Quería que fuera el héroe. Y eso la aterrorizaba más que cualquier confrontación. La noche de la gala llegó con una claridad cristalina poco común en Dubái. El venue era el gran salón del Majestic Palace Hotel, un espacio que parecía más catedral que sala de eventos, con techos abovedados, arañas de cristal del tamaño de automóviles y ventanales que ofrecían vistas del Golfo Pérsico iluminado por la luna. Layla llegó 3 horas antes, coordinando con su equipo los toques finales. Noor estaba radiante en el uniforme elegante que habían diseñado. Túnicas negras de corte moderno con detalles dorados, dignas pero no serviles. El resto del personal se movía con la precisión de una coreografía bien ensayada. ¿Nerviosa?, preguntó Noor mientras acomodaban las tarjetas de lugar en la mesa principal. Aterrorizada, admitió Layla. Pero del tipo improductivo, ¿sabes? La adrenalina que te hace más aguda. Has hecho un trabajo increíble. El jeque Al-Rashid tiene suerte de tenerte. Layla sonrió, pero la mención de Tariq trajo todo el peso de las decisiones no tomadas. En su bolso, guardado en el vestidor del personal, estaba la carta. Una parte de ella había considerado traerla esta noche, confrontarlo cuando estuviera rodeado de la élite que tanto valoraba, hacer que la verdad explotara públicamente. Pero otra parte, la parte que había estado creciendo cada día durante las últimas 2 semanas, susurraba que él merecía una oportunidad privada primero. Merecía saber antes de que su mundo colapsara. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Layla los observaba desde su puesto estratégico cerca de la cocina, reconociendo rostros de revistas y noticias. Ministros del gobierno, CEOs de corporaciones multinacionales, celebridades del Golfo, incluso un par de miembros de familias reales menores. Todos vestidos con opulencia calculada, cada outfit una declaración de estatus. Y luego llegó Tariq. Layla lo vio inmediatamente a pesar de la multitud. Llevaba una túnica blanca bordada en hilo de oro, con un bisht negro sobre los hombros que fluía como alas. Su presencia comandaba atención sin esfuerzo. Conversaba con un grupo de empresarios, su lenguaje corporal relajado, pero atento, riendo en los momentos apropiados, escuchando con intensidad cuando alguien más hablaba. Sus ojos barrieron la sala y la encontraron. Por un momento todo lo demás se desvaneció. Tariq le dio un asentimiento casi imperceptible. Reconocimiento, gratitud, tal vez algo más, antes de ser arrastrado a otra conversación. La cena comenzó según lo planeado. El equipo de Layla ejecutaba cada servicio con precisión impecable. El primer plato de mezze libanés, seguido de cordero marroquí cocinado a fuego lento con especias que perfumaban todo el salón. Finalmente un postre de baklava con helado de agua de rosas, que Philippe había declarado poesía comestible. Layla circulaba discretamente, supervisando, resolviendo pequeñas crisis antes de que escalaran, asegurándose de que cada invitado sintiera que sus necesidades eran anticipadas. Era buena en esto, siempre lo había sido, la habilidad de ser lo suficientemente visible para estar disponible, pero lo suficientemente invisible para no interrumpir. Fue durante el postre cuando las cosas comenzaron a torcerse. Layla notó a uno de los invitados,
un hombre de mediana edad, en un traje occidental de corte impecable, haciendo señas repetidas a Nur. En principio parecía normal, pedidos de más agua o café, pero luego Layla vio cómo su mano rozaba accidentalmente la de Nur al tomar una copa, cómo sus ojos la seguían de manera que hacía que el estómago de Layla se retorciera de asco. Se acercó discretamente. ¿Todo bien?, le susurró a Nur durante un momento en la cocina. Nur vaciló. Luego negó con la cabeza. El hombre de la mesa 12 sigue tocándome y pidió mi número de teléfono. Cuando le dije que no era apropiado, se rió y dijo que mujeres como yo deberíamos estar agradecidas por la atención de hombres como él. La ira familiar hirvió en las venas de Layla, pero se forzó a mantener la calma. «Quédate aquí, yo me encargo de la mesa 12. Layla, no hagas nada que te meta en problemas». La preocupación en los ojos de Nur era genuina. La única persona que va a tener problemas es él. Layla se acercó a la mesa 12 con una sonrisa profesional perfectamente calibrada. El hombre, identificado en el arreglo de asientos como Khalil Al-Faris, el mismo primo de Tariq del incidente del restaurante, la miró con reconocimiento desagradable. «Ah, la mesera rebelde, qué sorpresa verte aquí». Su sonrisa era de depredador. «Dile a tu amiguita que vuelva. Prefiero su presentación». «Me temo que no está disponible en este momento», respondió Layla suavemente. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Puedes ayudarme dándome su número de teléfono, o el tuyo. No soy exigente». Los otros en la mesa rieron incómodamente. Layla mantuvo su sonrisa, aunque por dentro estaba calculando exactamente qué palabras causar iban máximo impacto con mínimo escándalo público. «Me halagas, Sayidi, pero nuestro personal tiene políticas estrictas contra fraternizar con invitados. Estoy segura de que lo entiende». «Oh, entiendo perfectamente». Khalil se inclinó hacia atrás en su silla, disfrutando el poder del momento. «Entiendo que mujeres en tu posición usualmente saben cuál lado de su pan está con mantequilla. Una palabra mía con Tariq y nunca volverás a trabajar en un evento decente». Pero una palabra diferente, su sonrisa se ensanchó. Y quién sabe qué puertas podrían abrirse. Era una táctica vieja, y Layla la había visto suficientes veces para reconocer cada componente. La amenaza velada, la promesa implícita, la reducción de una persona a moneda transaccional. Y en ese momento, algo en ella se quebró. No de forma que la debilitara, sino de la forma en que un hueso roto que se cura incorrectamente necesita ser roto de nuevo para sanar apropiadamente. «Sayidi», dijo con voz clara y firme, suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan. «Aprecio su interés, pero debo declinar su oferta y debo pedirle que se abstenga de hacer comentarios o acercamientos similares a cualquier miembro del personal esta noche. Estamos aquí para asegurar que tenga una experiencia maravillosa, pero esa experiencia no incluye acoso». El silencio cayó sobre las mesas circundantes como nieve. Khalil se puso rojo, sus ojos estrechándose peligrosamente. «¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de quién soy?» «Sí, Sayidi, y estoy segura de que preferiría que este asunto se maneje discretamente en lugar de convertirse en el tema de conversación de la noche. ¿Me estás amenazando?» Khalil se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso de mármol. Y entonces la voz de Tariq cortó el aire, fría como acero. «No, primo, ella está estableciendo límites profesionales apropiados, algo que claramente necesitas que te recuerden». Tariq había aparecido al lado de Layla, su presencia imponente pero controlada. Sus ojos color ámbar estaban fijos en Khalil con una intensidad que podría cortar diamantes. «Tariq, esta mujer
Esta mujer está dirigiendo el personal de servicio más profesional que he visto en años, interrumpió Tariq. Y si la has puesto en la posición de tener que rechazar avances no deseados en mi evento, durante una gala para apoyar la dignidad y educación de mujeres jóvenes, entonces el problema no es ella, el problema eres tú. El rostro de Khalil pasó de rojo a púrpura. ¿Vas a tomar su palabra sobre la mía, familia sobre una mesera cualquiera? Voy a tomar el lado de la persona que ha mostrado más integridad. Tariq dio un paso adelante, su voz bajando a un nivel que solo Khalil, Layla y los más cercanos podían escuchar. Y honestamente, primo, esa persona no eres tú. Nunca lo has sido. Khalil miró entre Tariq y Layla, su expresión oscilando entre humillación e ira. Finalmente, sin decir palabra, tomó su chaqueta y salió del salón, dejando un rastro de tensión incómoda. Tariq se volvió hacia los invitados que observaban con interés apenas disimulado. Mis disculpas por la interrupción. Por favor, continúen disfrutando. Su tono era ligero, pero había acero debajo. Y aprovecho para recordarles que esta noche se trata de dignidad, respeto y oportunidades para quienes tradicionalmente han sido silenciados. Esos valores no terminan cuando salen de este salón. El mensaje era claro, y gradualmente las conversaciones se reanudaron. Tariq tocó el codo de Layla suavemente. Podemos hablar. En privado. Layla asintió siguiéndolo a una terraza lateral que daba al golfo. La brisa nocturna traía el olor a sal y jazmín. Por un momento, ninguno habló. El silencio lleno de todo lo no dicho entre ellos. Gracias, dijo Layla finalmente, por defenderme, por defender a Nur. No tienes que agradecerme por hacer lo correcto. Tariq se apoyó en la barandilla, mirando el agua oscura. Pero sí necesito disculparme. Por Khalil, por tantas cosas. No eres responsable de su comportamiento. Tal vez no directamente. Pero soy responsable de la cultura que permite que hombres como él crean que pueden comportarse así sin consecuencias. Se giró hacia ella, su rostro iluminado por las luces del salón. Layla, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste, sobre poder y rendición de cuentas. Tienes razón. No es suficiente hacer caridad o financiar escuelas si simultáneamente perpetúo sistemas que deshumanizan a las personas. Layla sintió las palabras que había estado cargando, presionando contra su pecho, exigiendo ser liberadas. Era el momento. Si no ahora, ¿cuándo? Tariq, hay algo que necesito decirte. Sobre mi padre, sobre tu familia. Sacó la carta de su bolso con manos que apenas temblaban. Esto llegó a mi madre 6 meses después de que mi padre muriera en prisión. Le entregó la carta. Observó su rostro mientras leía, vio cómo la comprensión se instalaba, luego la conmoción, luego algo que parecía peligrosamente cercano al horror. Tu padre era Rashid Farouk, dijo en voz baja. El contador de Al-Rashid Holdings que fue condenado por malversación. El contador inocente que fue usado como chivo expiatorio, corrigió. Layla, su voz firme a pesar de las lágrimas amenazando. Y según esa carta, las órdenes vinieron directamente de tu familia. Tariq releyó la carta, sus manos apretándose alrededor del papel. Mi tío Hamid, susurró. Él dirigía la compañía entonces. Yo estaba en Oxford, ni siquiera... Dios, Layla, yo no sabía. Tienes que creerme, no sabía. ¿Y ahora? ¿Ahora que sabes, qué vas a hacer? La pregunta colgaba entre ellos, cargada de todo el peso de sus historias entrelazadas. Tariq cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de determinación y algo que parecía dolor genuino. Voy a investigar.
Cada transacción, cada documento, cada persona involucrada. Y si esto es verdad, si mi familia destruyó a un hombre inocente y a su familia, voy a exponerlo. Públicamente voy a limpiar el nombre de tu padre y asegurarme de que todos sepan la verdad. Eso destruirá tu reputación, el legado de tu familia. Layla necesitaba que él entendiera el costo. Entonces que se destruya. Había fiereza en su voz. No quiero un legado construido sobre las ruinas de personas inocentes. Mi madre me enseñó que el honor real no viene de proteger secretos, sino de enfrentar verdades, incluso cuando duelen. Especialmente cuando duelen. Layla sintió algo quebrarse dentro de ella, no destructivamente, sino como hielo derritiéndose después de un largo invierno. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, y antes de que pudiera detenerlo, Tariq la atrajo hacia él, sosteniéndola mientras años de ira, dolor y agotamiento finalmente encontraban liberación. «Lo siento», murmuraba contra su cabello. «Lo siento tanto, Layla. No puedo deshacer lo que pasó, pero juro que haré todo lo que esté en mi poder para arreglarlo». Cuando finalmente se separaron, Layla vio que Tariq también tenía lágrimas en los ojos. Algo fundamental había cambiado entre ellos. No era más mesera y jeque, víctima y representante del poder. Eran dos personas tratando de navegar las complejidades de justicia, redención y algo más que ninguno estaba listo para nombrar todavía. «Tenemos que volver», dijo Layla, limpiándose las mejillas. «La subasta está por comenzar». Tariq asintió, pero antes de que entraran, tomó su mano brevemente. «Esto no termina aquí. La conversación, la investigación, nosotros». «¿De acuerdo?» «De acuerdo». El resto de la gala transcurrió como un sueño. La subasta recaudó 3 millones de dirhams, el doble del objetivo. Los discursos fueron emotivos, los invitados generosos. Y cuando Tariq subió al escenario para sus palabras finales, habló no solo sobre educación, sino sobre responsabilidad, sobre enfrentar las fallas de nuestros sistemas y nuestras familias, sobre tener el coraje de hacer las cosas bien, incluso cuando es costoso. Varios invitados comentaron que parecía diferente esa noche, más auténtico de alguna manera. Layla sabía por qué. Ella también se sentía diferente, como si hubiera dejado caer un peso que había estado cargando tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar sin él. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Tariq cumplió su promesa, contratando auditores independientes para revisar las finanzas de Al Rashid Holdings del período en cuestión. Lo que encontraron confirmó la carta. Un esquema elaborado de malversación donde su tío Hamid había desviado fondos a través de cuentas fantasma, usando la firma electrónica falsificada de Rashid Farouk para cubrir las transacciones. Cuando las pruebas fueron irrefutables, Tariq hizo algo que nadie esperaba. Convocó una conferencia de prensa. Layla estaba en la audiencia, con su madre y Aisha a cada lado, cuando Tariq subió al podio. Se veía diferente sin la túnica tradicional, vestía un traje oscuro occidental, como si hubiera dejado caer la armadura de su posición para pararse simplemente como un hombre enfrentando la verdad. Hace 7 años, un hombre llamado Rashid Farouk fue condenado por crímenes que no cometió. Comenzó su voz firme. Fue usado como chivo expiatorio para ocultar corrupción dentro de mi propia familia. Mi tío Hamid al-Rashid orquestó el esquema y cuando fue descubierto, eligió sacrificar a un hombre inocente en lugar de enfrentar las consecuencias. El murmullo entre los periodistas era audible. Las cámaras parpadeaban incesantemente. Rashid Farouk murió en prisión, su nombre destruido, su familia dejada en ruinas. Y durante años, esta injusticia permaneció oculta. Tariq hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Layla entre la multitud.
Pero la verdad tiene una forma de emerger, y cuando lo hace, tenemos dos opciones: ocultarla de nuevo o enfrentarla completamente. Presentó la evidencia meticulosamente: documentos, análisis forenses, testimonios de empleados antiguos que finalmente se sintieron seguros para hablar. Para cuando terminó, no había duda. Rashid Farouk era inocente. Al Rashid Holdings establecerá un fondo de compensación para la familia Farouk, continuó Tariq. Nada puede devolver a su esposo y padre, pero al menos podemos intentar restaurar lo que fue robado. Adicionalmente, estoy implementando protocolos de transparencia total en todas nuestras operaciones. Los días de poder sin rendición de cuentas terminan hoy. Después de la conferencia, Tariq vino directamente hacia Laila y su familia. Los periodistas los rodeaban, pero él solo tenía ojos para ellas. Sayida Amira se dirigió a la madre de Laila con respeto profundo. No hay palabras suficientes para disculparme por lo que mi familia le hizo a la suya. Su esposo era un hombre honorable destruido por la corrupción de otros. Espero que algún día pueda encontrar en su corazón algo parecido al perdón, aunque no lo merezca. Amira, con lágrimas corriendo por su rostro, hizo algo inesperado. Tomó las manos de Tariq entre las suyas. Mi esposo siempre decía que juzgamos a las personas no por las fallas que heredan, sino por qué hacen cuando las descubren. Su voz temblaba, pero era firme. Usted enfrentó una verdad terrible y eligió el camino difícil. Rashid yo creo que estaría orgulloso. Yo estoy agradecida. Algo se rompió en el rostro de Tariq entonces. Toda la compostura cuidadosamente mantenida, y Laila vio al hombre debajo del jeque, vulnerable y profundamente conmovido. Los meses siguientes trajeron cambios sísmicos. El caso de Rashid Farouk fue oficialmente anulado. Su nombre fue limpiado públicamente, con titulares que proclamaban su inocencia en los mismos periódicos que una vez lo habían vilificado. La familia recibió compensación, no solo financiera, sino también disculpas institucionales de las entidades que habían participado en su destrucción. Aisha pudo regresar a la universidad, esta vez estudiando Derecho con la determinación de asegurar que otras familias no sufrieran injusticias similares. Amira abrió una pequeña galería de arte, un sueño que había abandonado décadas atrás, y Laila se encontró en una encrucijada. Tariq le había ofrecido una posición en Al Rashid Holdings, dirigiendo iniciativas de responsabilidad corporativa, trabajo significativo con paga que cambiaría su vida. Pero algo la detenía, una pregunta que necesitaba respuesta antes de poder avanzar. Una tarde, fue a buscarlo a su oficina sin cita previa. La recepcionista la dejó pasar inmediatamente. Todos en el edificio ahora conocían quién era Laila Rashid y qué representaba. Tariq estaba en su escritorio, rodeado de reportes, pero se levantó inmediatamente cuando ella entró. Laila, esto es una sorpresa. ¿Todo bien? Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto. Se paró frente a su escritorio, mirándolo directamente. Todo lo que has hecho, la investigación, la conferencia de prensa, los cambios en la compañía, ¿lo hiciste por culpa, por relaciones públicas o porque realmente crees que era lo correcto? Tariq la estudió por un largo momento, luego rodeó el escritorio para pararse frente a ella, sin barreras entre ellos. ¿Quieres la verdad completa? Al principio, era mayormente culpa, horror de lo que mi familia había hecho. Pero a medida que profundicé, se convirtió en algo más. Tomó sus manos, su toque cálido y firme. Se convirtió en entender que todas las galas y donaciones del mundo no significan nada si no enfrentamos las injusticias que creamos. Y también se convirtió en ti, en mí.
Tú me mostraste que el coraje real no es tener poder, es defender lo correcto cuando te cuesta todo. Observarte proteger a Nur, desafiarme a mí, cargar el peso de la verdad durante años esperando el momento correcto. Su voz se suavizó. Me hiciste querer ser el hombre que mereces, no un jeque, no un heredero, solo Tariq, alguien que trata de hacer las cosas bien. Layla sintió su corazón acelerarse. Esto era diferente del agradecimiento o respeto. Esto era algo más profundo, más peligroso, más real. Tariq, nuestros mundos son tan diferentes. Las personas dirán que una mesera y un jeque no tienen sentido juntos. Ya lo sé. Ya lo están diciendo. Una sonrisa tocó sus labios. Pero, ¿sabes qué más están diciendo? Que juntos cambiamos un sistema corrupto, que juntos probamos que la verdad puede vencer al poder, y personalmente eso me suena a una base bastante sólida. ¿Y si no funciona? ¿Y si la diferencia es demasiado grande? Entonces habremos intentado, y habremos fallado honestamente en lugar de vivir con cobardía. Sus manos enmarcaron su rostro suavemente. Pero Layla, no creo que vayamos a fallar. Creo que somos exactamente lo que cada uno necesita. Tú me mantienes honesto. Yo puedo darte plataforma para tu voz. Juntos podemos hacer más que separados. Layla pensó en todo el camino recorrido. Desde esa primera confrontación en el restaurante, pasando por la tensión de la gala, hasta este momento de vulnerabilidad completa. Pensó en su padre, quien siempre decía que el perdón no era debilidad, sino la forma más fuerte de coraje, y pensó en el ave fénix en su mano, el símbolo de renacer de las cenizas. Está bien, susurró. Intentemos. Pero si alguna vez vuelves a ser ese jeque arrogante del restaurante, te juro que... Él la besó entonces, callando sus amenazas con una ternura que contrastaba completamente con su primer encuentro. Era un beso que sabía a promesas y posibilidades, a justicia finalmente servida y futuros, construyéndose sobre verdades en lugar de mentiras. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Para que conste», dijo Tariq, «nunca fui tan arrogante. Estaba teniendo un mal día». «Mentiroso». Layla se rió. «Eras insoportable. Y tú eras aterradora, todavía lo eres. Es una de mis cosas favoritas de ti». Un año después, Layla se paró en el mismo gran salón del Majestic Palace Hotel, pero esta vez no como mesera, sino como directora del programa de justicia restaurativa Al-Rashid, una iniciativa que ayudaba a familias afectadas por corrupción corporativa a navegar sistemas legales y reconstruir sus vidas. La gala de ese año era aún más grande, con fondos destinados tanto a educación como a reformas de justicia. Y cuando Tariq subió al escenario para su discurso, con Layla a su lado como colega igual, el mensaje era claro. El cambio real requería no solo buenas intenciones, sino humildad para enfrentar errores y coraje para corregirlos. Después, en la misma terraza, donde una vez ella le había entregado la carta que cambiaría todo, Tariq la giró hacia él bajo la luz de la luna. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Martes?, bromeó Layla. Un año exacto desde que una mesera valiente me dijo que mi comportamiento era inaceptable y cambió mi vida para siempre. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Y pensé que era el momento apropiado para preguntarte si considerarías hacerlo permanente. Layla abrió la caja para encontrar un anillo simple pero hermoso. Una banda de oro con un pequeño diamante rodeado por un diseño de ave fénix. Tariq, sé que todavía tenemos mundos que reconciliar, familias que convencer y probablemente 1000 razones por las que esto es complicado. Sus ojos color ámbar brillaban con emoción genuina. Pero Layla Rashid, tú me enseñaste que las cosas más importantes siempre son complicadas. Y tú eres lo más importante que me ha pasado. Entonces,
te casarías conmigo. Continuarías desafiándome, manteniéndome honesto y siendo mi compañera en intentar hacer de este mundo un lugar más justo. Layla pensó en todas las formas en que su vida había cambiado. Pensó en su padre, cuyo nombre ahora estaba limpio. Pensó en Nur, quien ahora trabajaba como diseñadora exitosa. Pensó en todas las familias que habían ayudado a través de su programa. Y pensó en Tariq, no el jeque arrogante que una vez conoció, sino el hombre que había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre el legado, el amor sobre el orgullo. Sí, dijo, su voz firme y clara, pero con una condición. Tariq se rió, ese sonido que se había vuelto tan familiar y querido. Por supuesto que tienes una condición. ¿Cuál? Que nunca dejemos de luchar por las personas sin voz. Que usemos todo este poder y privilegio para asegurarnos de que ninguna otra familia sufra como sufrió la mía. Que nuestro matrimonio sea no solo sobre nosotros, sino sobre construir un legado de justicia real. Trato. Tariq deslizó el anillo en su dedo, luego la besó bajo las estrellas de Dubái. El mejor trato que he hecho nunca. Y en esa terraza, con el Golfo Pérsico brillando bajo la luna y el sonido de celebraciones dentro del salón, dos personas de mundos imposiblemente diferentes sellaron una promesa, que el amor, combinado con coraje y compromiso con la justicia, podía transformar incluso los legados más rotos en algo hermoso. La mesera que guardaba un secreto había hablado. El jeque millonario había escuchado. Y juntos habían probado que el verdadero respeto no se exige, se gana, un acto de integridad a la vez. Fin.